Estimados amigos, bienvenidos a Conexión TV. Soy Rafael Jiménez y el día de hoy estaremos tocando el tema de el pensamiento, especialmente el pensamiento irracional en su relación con la depresión. Bienvenidos, ya estamos en conexión. Durante esta semana hemos estado abordando temas que tienen que ver con la depresión. Las estadísticas de nuestro país, las estadísticas en todas partes, nos hablan de millones de personas que están acercándose a este estado. Entonces, estamos tratando nosotros de sugerir cuáles son los elementos circundantes, las situaciones que rodean a ese estado. Y creo que uno de estos factores importantes es el pensamiento. Cuento con la asistencia, siempre atinada, de la psicóloga Francis del Real. Bienvenida, Francis. Gracias, un placer, como siempre, saludarles. Igual, contamos también en esta ocasión con el soporte, el apoyo del doctor David Brockman. Bienvenido, David. Gracias, Rafael. Siempre un gusto estar con ustedes en este interesante tema acerca de la depresión. Bueno, en realidad el pensamiento o un pensamiento dice, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. También existen otros pensamientos en esa misma dirección que estaremos escuchando durante el programa. Aquí, en Conexión TV, proponemos un cambio, una renovación en la manera de pensar. Proponemos un cambio, una renovación en la manera de sentir, también en la manera de hablar, en la manera de decidir y finalmente una renovación interior, aquella que es de carácter espiritual. Esa inteligencia que va más allá de la inteligencia emocional y se vuelve inteligencia espiritual. Así es que empecemos tratando de entender un poco la idea de lo que es el pensamiento irracional en contraste con lo que es propio del ser humano. Es decir, el ser humano es un ser pensante, racional, inteligente, dotado con capacidades de coordinación para llegar, para arribar a ideas, a decisiones, etc. ¿En qué momento el pensamiento se torna irracional y de pronto una persona puede llegar a posturas, a conductas, actitudes, decisiones de las cuales nos extrañamos, nos asombramos, nos maravillamos y que pueden conducir a esa persona, entre tanto se mantenga en ese hilo o en ese tren de pensamiento, puede conducirlos a riesgos graves, a peligros que pudieran tener un desenlace fatal. Ayúdanos un poco, Francis, para entender la idea del pensamiento irracional. Ok, bueno, el pensamiento irracional tiene que ver con esa incapacidad de la persona para adaptar su pensamiento de una manera funcional, es decir, que pueda su manera de pensar ser acorde a la realidad que está viviendo y no de una manera que se considera, por ejemplo, catastrófica, que se considera exagerada. El pensamiento irracional tiene que ver con esos pensamientos, que van a llevarte a un estado alterado y no te van a permitir enfrentar tu situación de una manera sabia, una manera inteligente, una manera acorde a lo que se está presentando. ¿Cómo se hace esto? Bueno, cuando por ejemplo entramos en preocupaciones exageradas, cuando entramos en angustias, que estamos, no sé qué hacer, esto me sobrepasa, nunca he podido, nunca voy a poder,
todos esos diálogos que tenemos con nosotros mismos llegan al punto de ser irracionales. ¿Por qué? Número uno, porque ya no los estamos, no reflexionamos acerca de lo que estamos diciéndonos a nosotros mismos, simplemente lo aceptamos como un hecho y obviamente sentimos y actuamos en consecuencia. Algo muy fundamental es que podamos entender nuestro estado de ánimo está directamente relacionado a nuestros pensamientos. Si no podemos cambiar, a veces decimos, es que no puedo salir de esta emoción, me siento muy mal, no puedo. Si tú lo estás diciendo, estás convencido de eso y de esa manera estás con un pensamiento limitado hasta que tú logres vencer, hasta que tú logres romper ese límite dentro de ti, decir, este pensamiento, ¿de dónde lo tomé? Esta idea que yo estoy absolutamente seguro de que no puedo, de que nunca podré, de que las cosas siempre van a ser así. En realidad, mi estado emocional, ¿de qué depende? No depende de lo que estoy viviendo, sí influye, por supuesto, pero lo principal es cómo yo lo estoy interpretando, cómo yo estoy diciéndome a mí mismo esta situación, cómo la estoy, pues contándome la historia, como digo yo. Entonces de ahí viene esa parte de la irracionalidad, cuando ese pensamiento se distorsiona y pasa a llevarte a estados emocionales de angustia, obviamente de depresión, de ansiedad, de tantas cosas. ¿Qué sustenta las angustias, las depresiones? ¿Qué las está sustentando? Ese pensamiento que ya se salió de ser algo que pudiera ayudarte a solucionar, se vuelve algo que te encierra en un círculo vicioso y te quedas ahí y de repente ya no sabes cómo bajar de la rueda, ¿no? Por así decir. Bueno, la mente es prodigiosa. De alguna manera, cuando nosotros hablamos de el pensar, también hablamos del sentir y hablamos de decidir. Nosotros calificamos estas tres diferentes funciones como el alma. El alma tiene que ver con el pensar, tiene que ver con el sentir y tiene que ver también con el decidir. Cuando el alma está mostrando señales fallidas, sean las angustias del alma, sean las heridas del alma, o sea, la distorsión del alma, de alguna manera la mente no va a funcionar en la cordura, en la sensatez con la que se espera que se haga. La mente igual influirá en las emociones y va a concluir en una serie de decisiones que la voluntad habrá de tomar. Cuando nosotros hablamos del cerebro, cuando hablamos de la mente y de estas funciones extraordinarias, bueno, nos maravillamos. Yo creo, doctor Brockman, que todas estas labores de los centros de control del cerebro, los neurotransmisores, las funciones, todas estas, es una maravilla realmente el proceso pensante y las funciones cerebrales. Así es. Rafael, esto de la mente es muy interesante. La mente, la función del pensar está en nuestras neuronas y nuestras neuronas producen ciertas sustancias que son hormonas y esas hormonas tienen que ver con nuestro pensamiento en una forma directa. Es cierto que las circunstancias externas de repente pueden llevarnos a estados de depresión y estos pueden conducirnos a ciertos pensamientos irracionales en el sentido de que interpretamos las cosas de una manera errónea. Sin embargo, hay razones físicas o fisiológicas en un momento dado que pueden explicar también algunas de nuestras conductas. Se ha encontrado que las personas con problemas de pensamientos de este tipo o con problemas de depresión importante o de depresión mayor que hablamos, este tipo de personas tienen deficiencia de algunos neurotransmisores. Por ejemplo, hay un neurotransmisor que se llama serotonina. Es un neurotransmisor que nos ayuda en el estado de ánimo
Y si no tenemos ese neurotransmisor, entonces tenemos problemas serios para interpretar la realidad o las circunstancias que están a nuestro alrededor. Por eso es muy importante que la depresión sea manejada de una manera multifactorial por un grupo de personas, consejeros, psicólogos, psiquiatras, que de alguna manera podemos llegar al punto importante para descartar un proceso orgánico y poder ayudar a la persona de una mejor manera. Bueno, la depresión existe y detrás de algunas razones para ella pudiera estar el pensamiento irracional, es decir, que se llegue a un momento en el que la persona llegue a estados de catastrofismo, donde todo se le torne catastrófico y donde se pinten escenarios que no corresponden a una realidad. Amigos, ya estamos en conexión, volveremos a nuestro segundo bloque. Por favor, quédese con nosotros. Gracias a nuestros patrocinadores, usted puede tener cercanía con esta temática.